iniciamos por acá. Entonces, como les había comentado, jóvenes, en la parte del documento que les había proporcionado profe Byron, había una parte que tenía como un flujograma o un esquema, y tenía una parte donde empezaba hablando sobre la definición de problema, hablaba un poquito acerca de lo que son los objetivos, la justificación, tenía unas ideas ahí centradas más o menos de qué es lo que se les pedía al alumno. Entonces lo que hemos tratado ahorita hasta el momento, bueno, de mi parte, es poder ir explicándoles paso a paso qué es lo que deben de hacer. Entonces, para iniciar, ¿verdad, jóvenes? Habíamos hablado el día lunes que nosotros íbamos a trabajar la parte de definición de problema, el título, la investigación que vamos a hacer. Entonces, a estas alturas, pues ya avanzamos un poquito. Ahora vamos a ver que dentro de una empresa o de algún proyecto que yo realice, la ingeniería de diseño va relacionada a, si no estoy mal, a casi todas las áreas de un proyecto o a todas las áreas de una empresa, ¿sí? Entonces, esto aplica tanto para los alumnos de recursos como para los alumnos de PIA, ¿verdad? Entonces, para empezar, ¿verdad? Aquí vemos una imagen de una máquina de arado, una máquina que funciona en el área agrícola, y vemos, y bueno, ¿y esto qué relación tiene? Para empezar, llegamos a pensar que el diseño es algo tan sencillo, pero en realidad es algo bien complejo, ¿sí? Y es algo que parte de algo bien importante, que es una idea, un sueño, un pensamiento, ¿sí? Entonces, por acá les pongo, todo parte de un pensamiento, ¿sí? Ven acá una imagen, este dibujo lo hice yo en el año 2011, era parte de lo que a mí me gustaba hacer en ese entonces, ¿verdad? Me gustaba mucho dibujar, y empezaba a hacer muchos dibujos a mano, estudié dibujo, entonces me gustaban todas las cuestiones de proyecciones, planos, dibujos isométricos en 3D, 2D, proyecciones axonométricas, todo lo que tenía que ver con relación al dibujo técnico. Entonces, por una parte vemos la parte del dibujo a mano alzada, y por otra parte vemos lo que es el dibujo técnico, que al final lo que hacemos es plasmar una idea, ¿sí? Ese es el fin primordial del dibujo, ¿sí? Plasmar una idea. Cuando nosotros plasmamos nuestra idea, entonces estamos, de nuestro pensamiento estamos sacando aquello que surge y que nosotros queremos hacer y queremos dar por sentado a la realidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros plasmamos lo que nosotros hacemos, entonces esto ya se vuelve parte de un proceso. Y a veces dentro de lo que nosotros tenemos eh, ideas, pensamientos abstractos, por ejemplo, pensamientos que puede ser que para alguno mi diseño y mi idea no tenga algún sentido, ¿sí? Puede ser algo abstracto, algo que quizás para alguien no tiene sentido, pero puede ser algo tan sencillo como el dibujo de una caricatura que todos pueden comprender, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de diseño hablamos de muchas cosas, ¿sí? Entonces, eh, hay una página que me gusta, los videos de la persona que estoy acá, la página se llama Sé un Inventor, está en YouTube, es un canal, y él empieza su frase y empieza sus videos de la siguiente manera. Cuando empieza dice: sueña, diseña y construye. Y como el compañero decía ahorita, ¿verdad? Nos hacía una pregunta. Ahora bien, ¿cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? Y en sí, ¿qué es lo que quieren de lo que nos están pidiendo? Bueno, el punto de partida con el que yo voy a tratar de poder ir compartiendo con ustedes es de que lo vamos a enlazar a lo que tiene que ver con la empresa y lo que tiene que ver con proyectos, ¿sí? Entonces, lo vamos a tratar de ir familiarizando, de poder ir acoplando a nuestras necesidades y a lo que nosotros vamos a ver. Vamos a ver que el punto de partida, digamos, en una empresa, vemos que una empresa está por jerarquías, estamos hablando de que existen secciones donde está marketing, recursos humanos, producción, finanzas, tenemos áreas de operarios, supervisiones, bodegas, etcétera. Entonces existe una jerarquía total en la que
vemos que se involucran muchas áreas. Entonces, si hablamos desde el punto de vista de una empresa, vamos a ver que el punto de partida arranca el diseño y va a tener relación con el marketing, las compras, la ingeniería de fabricación, la ingeniería de diseño, la producción, calidad, postventa, etcétera. Todo esto aplica, lo vamos a ver así, desde grandes, medianas y pequeñas empresas, ¿sí? Entonces, todo esto parte, ¿sí?, de la necesidad de poder plasmar una idea que surge en mi mente y que yo quiero pues plasmarlo, ¿verdad? Entonces, y va a haber una relación entre todo. Entonces vemos acá que no importa si sus áreas están fusionadas o no, porque puede ser de que, por ejemplo, en una empresa pequeña, por ejemplo, vamos a una empresa de los compañeros que se encuentran, puede ser que la empresa esté muy pequeña y las áreas estén fusionadas. Puede ser que el que está encargado de las ventas también esté encargado de las compras de los proveedores, ¿sí? Esté encargado del área de finanzas, él es el que paga también, o por ejemplo está el área de fabricación, pero también ahí está calidad, ahí está bodega, ahí está todo, entonces hay como que una relación entre todo, ¿verdad? Entonces, y lo mismo sucede cuando nosotros establecemos un proyecto, diseñamos el proyecto y no sabemos pues cómo, cómo poder obtener las cuestiones de cómo organizar ese proyecto y cómo dar el inicio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver funciones principales de la ingeniería, ¿sí? Lo voy a dividir en estas tres fases, y de estas tres fases vamos a ir agarrando a cada fase y la vamos a ir identificando, vamos a ir aprendiendo acerca de ellos. Primero vamos a ver que las funciones de la ingeniería o la ingeniería como tal, vean que la ingeniería tiene que ver la parte con el ingenio, la creatividad, ¿sí? Un ingeniero tiene que ser creativo, un ingeniero tiene que tener la habilidad de inventar, ¿sí? Inventar algo que nadie había pensado, ¿sí? Entonces ahí parte la importancia, que la ingeniería entonces nos ayuda a nosotros a poder ver lo que otros no ven, ¿sí? Entonces dentro de eso vamos a ver que para desarrollar un proyecto, ya sea un proyecto comunal o un proyecto de una empresa, vamos a ver tres puntos importantes. Primero, el estudio de viabilidad. Segundo, lo que es el anteproyecto. Y finalmente, el proyecto final, ¿sí? A grandes rasgos, ¿sí? Yo sé que ustedes tal vez han llevado su curso de proyectos, ya les han hablado de todas estas cosas, entonces ya tienen una noción de lo que yo estoy hablando, ya tienen más o menos una base técnica de lo que son proyectos, ¿sí? Más de alguno pues ha trabajado yo algún proyecto, se les ha hablado sobre todos estos temas. Entonces yo voy a ir tratando de ir generalizando todas estas cuestiones, ¿verdad? No me voy a detener a explicar así detalladamente, sino a grandes rasgos, ¿verdad? Entonces, veamos entonces la parte del estudio de la viabilidad. Cuando nosotros hablamos del estudio de la viabilidad, normalmente vemos acá que lo vamos a relacionar con el marketing, ¿sí? Vean que el marketing se encarga del estudio de la viabilidad, ¿sí? Acá vemos algo, que el marketing se va a encargar, ¿sí?, del estudio de la viabilidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando se plantea una idea, por ejemplo, yo planteo mi idea y la voy a plantear en la empresa. Ustedes ahorita van a hacer ya tienen el planteamiento del punto de investigación, el proyecto o lo que ustedes van a realizar ahí. Entonces, se plantea la idea de generar un nuevo proyecto, ¿sí?, por las necesidades del mercado, ¿sí? Muchas de estas ideas que nacen a veces en las empresas nace a partir de las necesidades que existen en el mercado. Cuando hablamos de mercado, yo me refiero a todo lo que existe en nuestro entorno, que existe una, una parte en la que va a haber una relación donde alguien compra, alguien vende, alguien lo necesita y alguien lo vende, alguien lo quiere y yo lo puedo proveer. Entonces vemos que hay una relación ahí. Entonces parte de la necesidad de que el mercado demanda algo que se necesita, ¿verdad? Entonces se debe analizar, vean que el marketing va a analizar lo que es la factibilidad y
va a analizar también que va a ver cómo intervienen las demás áreas en toda la empresa, ¿sí? Entonces, el marketing, recuerden ustedes que tiene que ver con el mercadeo, ¿sí? Yo supongo que más de alguno tal vez has visto algún curso de mercadeo o quizás no, pero el mercadeo, yo recuerdo el año pasado que entré en el primer semestre, di el curso de mercadeo con los alumnos de sexto. Yo les hablaba mucho de ellos acerca de que el mercadeo pues tiene muchas aplicaciones, muchas áreas y es fundamental para una empresa. Entonces acá el estudio de habilidad muchas veces está relacionado y está prácticamente enfocado en el área del marketing, ¿sí? En la parte del área del marketing. Y es importante que cuando nosotros analicemos un proyecto, veámoslo también desde el punto de vista del marketing, o sea, del mercadeo, cómo voy a hacer para poder comercializar ese producto, etcétera, ¿verdad? Entonces, otros ejemplos vemos acá que dentro del estudio de viabilidad, por ejemplo, está también en el área de la fabricación, ¿sí? Está estrechamente relacionado con el área de fabricación, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que acá se va a ver o se verá la capacidad con la que cuenta la empresa. Si tiene la capacidad de poder satisfacer la demanda necesaria, ¿sí? Entonces, en el área de fabricación está estrechamente relacionado con la viabilidad. ¿Por qué? Porque esta va a ver si tiene la capacidad tanto de maquinaria, operarios, la infraestructura, todo lo que conlleva en la empresa o en mi proyecto, ¿sí? Voy a ver si yo tengo la capacidad de satisfacer la demanda necesaria para poder realizar ese proyecto. Porque yo ya tengo un mercado a donde me voy a dirigir y voy a ver si tengo la factibilidad de poder proveer con mi capacidad de producción, en este caso en el área de fabricación, ¿sí? Entonces vemos también que tiene una relación, el estudio de viabilidad tiene una relación con las finanzas, ¿sí? Porque acá vemos los costos admisibles, vamos a ver si los costos de fabricación, los costos que yo estoy trabajando, son costos que me van a permitir ser rentable dentro de la empresa, ¿sí? Vemos que dentro del estudio de habilidad, la ingeniería de diseño, ¿sí? Prácticamente eh, va a ver si es viable o no. ¿Quién es el encargado entonces de ver toda esta área? Es la parte de ingeniería de diseño, ¿sí? Entonces, vemos acá la siguiente fase que tiene que ver con el anteproyecto. Seguramente pues ustedes han trabajado proyectos y no me dejarán mentir que siempre les piden un anteproyecto o algunas cuestiones de previo a realizar su proyecto como tal. Entonces, vemos acá que la ingeniería es la parte de donde se aprueba la viabilidad, ¿sí? Entonces acá inicia la fase del anteproyecto, ¿sí? Si la ingeniería aprueba la parte de la viabilidad, si es viable mi proyecto, entonces acá damos por sentado entonces que inicia la fase de anteproyecto, que prácticamente consiste en realizar los primeros estudios de lo que yo voy a realizar, los cálculos, ¿sí? Recuerden que dentro de todo, como todo ingeniero profesional, debe ser bueno para el cálculo, ¿sí? Entonces, los trazos o trazados del producto o de la fabricación del producto que yo voy a hacer o de la nueva alternativa de diseño de procesos que voy a hacer, también se establecen prototipos para ir desarrollando las especificaciones del producto. Entonces vemos que en el anteproyecto se prepara toda la parte importante del análisis de datos, ¿sí? De qué es lo que yo estoy trabajando. Si voy a, por ejemplo, elaborar una mermelada, ¿cuál es el ciclo de procesos? Voy a estandarizar los tiempos, voy a diseñar una etiqueta, el tipo de frascos, etcétera. Entonces vamos a ver que esto aplica para muchas cosas. Por ejemplo, si yo establezco un prototipo, por ejemplo, voy a trabajar con una máquina para los alumnos de recursos, voy a establecer una máquina, por ejemplo, que en mi proyecto voy a ver la importancia de poder implementar la mecanización de herramientas
técnicas para la agricultura. Por ejemplo, quieren lanzar en su proyecto una máquina que proporcione la facilidad de poder sembrar, una máquina para poder sembrar pilones. Entonces que siembren en fila, ¿verdad? Ya no estar agachado y estar sembrando, sino diseñen una máquina que sea rentable, que sea viable y que la puedan desarrollar. Entonces en el anteproyecto vamos a realizar un primer prototipo, lo vamos a utilizar nosotros, vamos a ver cuáles son sus fallas, cuáles son sus problemas, cuáles son sus costos, cuánto tiempo de fabricación lleva, etcétera. Entonces si lo vamos a usar en campo. Entonces en esta fase del anteproyecto nosotros hacemos todos esos cálculos, ¿verdad? Previo a lanzar el producto a un proceso de producción. En esta parte del anteproyecto entonces vemos que se trabaja entonces la fase de diseño, ¿sí? Vemos entonces que finalmente entregamos un proyecto y prácticamente es donde ya desarrollamos a detalle todo, ¿sí? Por ejemplo, un diseño de conjuntos, planos, listas de materiales, especificaciones de materiales, etcétera. Entonces en esta parte nosotros ya damos por sentado de que toda esa fase de anteproyecto ya pasó, ya hicimos prototipos, ya hicimos ensayos, cálculos, todo. Entonces en esta parte nosotros ya hacemos ya el diseño como tal, el conjunto, los planos, todo lo que va a llevar el proceso de este trabajo que voy a hacer. Entonces, acá les pongo solamente como ejemplo algunas ideas. Vean, yo realmente hay una de las cosas que no sé, ¿verdad? Yo a veces tal vez no me estoy quieto o no sé, son partes de lo que yo me pongo a hacer. Por ejemplo, yo recuerdo que vamos a ver, hace como 10 años, yo recuerdo que estaba iniciando un proyecto con mi amigo y estábamos iniciando un vivero y estábamos trabajando esto. Entonces, como no teníamos recursos, entonces nosotros las bolsas que teníamos, entonces las reciclábamos, utilizábamos las bolsas, poníamos las semillas, y nos íbamos, por ejemplo, cerca donde habían árboles, y arrancábamos los piecitos y los colocábamos en bolsas y empezábamos a armar el vivero. Y de esa manera, entonces, de algo tan sencillo, empezamos a hacer un proyecto con mi compañero. Estábamos en la facultad y empezamos la emoción va de querer hacer un proyecto y querer sentirse útil para la sociedad. Entonces empezamos a hacer esto. Mi compañero puso un terreno, empezó a sembrar repollo. Recuerdo que empezamos a ver lo de un huerto. Queríamos hacer un huerto donde queríamos meter más cosas. Entonces estaba con la emoción y como al cierto tiempo pues tronó el proyecto, ¿verdad? Ya no nos funcionó, nos peleamos con mi amigo, tuvimos unas pequeñas diferencias ahí con él y tronamos, ¿verdad? Ya no seguimos. Entonces, uno sigue avanzando, ¿verdad? Uno sigue proponiendo ideas. Vean que dentro de eso me nació, o sea, dentro de la facultad empecé a recibir cursos, me empecé a dar cuenta que había algo que me inquietaba ahí, yo quería realizar un proyecto, entonces me metí a lo que tiene que ver con la apicultura, entonces dije voy a comprar abejas, puse mis abejas y todo. Empecé a identificar que habían varios productos, por ejemplo, una de ellas era la miel como tal, por ejemplo, el pan de abeja comúnmente aquí en Guatemala no se comercializa, nadie lo consume, pero el pan de abeja es muy nutritivo, tiene proteínas, tiene un montón de cosas esenciales que son un buen suplemento alimenticio. Entonces nadie consume pan de abeja y me tomo hasta la cuestión de decir que es posible que nadie haya probado pan de abeja o es posible que por ahí algunos sí, ¿verdad? Entonces dentro de todo esto empezamos a ver, me lancé también con otro compañero ahí de la universidad también, vos hagamos algo, me interesa hacer algo, entonces me metí a hacer otro proyecto y empezamos a extraer propóleo de los panales de las abejas y ideamos una solución hidroalcohólica y extrajimos las partes esenciales de lo que es el propóleo y elaboramos un fungicida a base del propóleo para las plantas. Entonces entramos en un proyecto, entramos en una institución donde lanzamos la propuesta, nos la aceptaron, quedamos entre de las 7 mejores ideas. En ese entonces, estamos hablando de hace como 3 o 4 años. Luego de eso, pues colapsó el proyecto porque como no teníamos financiamiento, no teníamos los recursos, entonces tronamos ahí, ¿verdad? Ya no logramos seguir. Luego pues él tenía que entrar a EPS por la universidad y yo pues tenía que trabajar, ¿verdad? Entonces colapsó el proyecto, ¿verdad? Entonces
nosotros vamos a lo largo de nuestra vida, van a ir surgiendo un montón de ideas, ya sea ideas para mí, ideas para la empresa, ideas para un proyecto, como ustedes quieran verlo, pero siempre a lo largo tenemos que ir avanzando, ¿sí? Otra de las cosas es de que, por ejemplo, yo dentro de todas las cosas, pues he hecho varias cosas, por ejemplo, una cafetería. Trabajé lo que fue el diseño con unos alumnos de la Universidad de San Carlos, de la Facultad de Arquitectura. Estuvimos viendo la opción de que me mejoraran el diseño del menú de la cafetería que teníamos. Los portavasos, ¿sí? Unos portavasos para poder colocar las bebidas cuando las personas entraban. Eh, Mi idea era poder tener una cabaña que pudiera proveer un ambiente así campestre, ¿verdad? Entonces establecí esto, lo construí, ahí sí que desde abajo, ¿va? Desde el suelo. Entonces empezar a construir la cafetería, aquí ven los materiales, entonces empezamos así todo de lleno, con pura lepa, con puro material. Entonces, mi mamá se encargó en esta parte de la cuestión de los alimentos. Le surgió una idea de poder hacer un pan ahí, rapidito, un pan que sea nutritivo y todo. Entonces, en este caso hizo un pan que como se vendía en esta parte de San Lucas. Entonces, vemos entonces que las ideas pueden ser desde cualquier punto de vista, ¿sí? Puede ser en el área de la comida, en las estructuras, en el diseño de marketing, en todo lo, o sea, no se puede imaginar. Por ejemplo, yo no tenía cómo comprar una manta vinílica, pero recuerdo que tenía una, vean esto acá, yo tenía una pizarra de yeso, entonces la corté en un cuadro rectángulo un poquito más pequeño y ahí escribía yo todo. Ahí escribía todo, entonces esto lo ponía en la parte de la cafetería en la entrada. Entonces que las personas veían, entonces, bueno, tiene pan, tiene jugo de naranja, tiene chocolate. Entonces entraba la gente y comía, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de diseño hablamos de muchas cosas, ¿sí? Eh, bueno, con el avance, ¿verdad? Pues también me dediqué a hacer otras cosas. Trabajé lo que fue en el área de textiles, había comentado. Traje chalecos para la policía, para PNC, faldas, por ejemplo, en este caso ven ustedes acá faldas para una persona que llevaba producto para México. Trabajé para una licenciada que hacía productos para el gobierno, por ejemplo, chalecos para la PNC. Hubo un momento donde colapsamos con tanto material que teníamos para poder trabajar. Entonces, dentro de todo esto, la fase del trabajo que logramos abarcar con mis hermanos, empezamos a tener personal para poder trabajar. Dentro de todo esto vimos que la necesidad, ¿verdad?, de poder tener gente trabajando. Muchos de ellos a veces le decíamos, va a haber que un momento donde ya no vamos a caber acá. No creían, ¿verdad? Decían, está bolo, está loco, decían, saber qué está hablando. Pero, pero lo logramos, y un momento donde logramos, empezamos a meter más maquinaria, empezamos a ensamblar todo. Había problemas, por ejemplo, no hay mesas, bueno, construyámoslas, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Construyamos, armamos las mesas, no había material. Entonces no había mesas, una mesa valía alrededor de 1200, una buena mesa para poder crear una línea. Entonces hagamos la mesa, ¿sí? Compramos solo madera, rústica, todo y empezamos a hacer las mesas. No hay sistema eléctrico, bueno, hagámoslo. ¿Y qué sé yo de electricidad? No sé nada. Bueno, pero entonces busquemos información y preparémonos. Empecé a buscar información, empecé a armar mis propias cuestiones eléctricas y todo, y armé toda la corriente eléctrica para poder meter la maquinaria. Muchas de estas máquinas que ustedes ven acá, algunas máquinas las compré desarmadas para poder facilitar los costos, reducir los costos más que todo. Algunas, no todas, algunas las compramos ensambladas, compramos máquinas manuales. Dentro de esto empecé a ver que estaba bonito, ¿verdad? Entonces, la parte de poder diseñar está en la parte de sueña, diseña y construye. Por eso es que me gusta los videos de este compañero, de esta persona, que la verdad pues es cierto, ¿verdad? Sueña, diseña y construye. Entonces todo parte de un sueño. Vean acá entonces ya un producto final, ya un producto como tal. Les hablaba, creo que el día de lunes les comentaba acerca de la mochila de 72 horas. Es esta mochila de acá, un prototipo. En este caso hice el prototipo, luego lanzamos otro prototipo un poquito más sencillo. Entonces empezamos a trabajar ya proyectos como tal. En este caso ven unas chumpas de una asociación de la antigua, que empezamos a trabajar para una empresa que se llamaba Productos y Servicios de Centroamérica.
Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Es que van a haber funciones fundamentales en las que la ingeniería se va a desenvolver, ¿sí? Entonces, ustedes como profesionales, ustedes véanse como futuros ingenieros, ¿sí? Véanse como futuros profesionales en el área que ustedes quieran, ¿verdad? Porque eh, ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, agroindustria. Bueno, no solamente es preparar alimentos, ¿sí? La agroindustria, yo siempre lo recalco, la agroindustria abarca muchas áreas, ¿sí? Abarca muchas áreas, ¿sí? Porque ustedes son agroindustriales, en el caso de los recursos, pues ustedes están preparando para el área una agronomía como tal, como una especialización como tal, que incluso todavía tiene sus partes que se dividen, ¿verdad? Entonces, ustedes véanse como esa parte. Entonces, acá vemos, regularmente se suele pensar que la ingeniería, ¿sí? Actúa por sí sola, que la ingeniería es una unidad solitaria, ¿verdad? Que el ingeniero trabaja solo y hace sus propuestas y no. En realidad no, la ingeniería es una parte en la que se desenvuelve con todas las áreas de una empresa, con todas las áreas de un proyecto, ¿sí? Entonces, y también pues tiene funciones específicas como tal la ingeniería, pero tiene una relación con muchas áreas, ¿sí? Entonces vemos acá que una de ellas es, por ejemplo, lanzar nuevos productos, ¿sí? Posiblemente la empresa no hace una innovación, no hace un cambio estructural dentro de su empresa. Entonces todo esto tiene que ver con el ingenio, con la ingeniería, con el saber identificar un problema y poder venir y decir, bueno, voy a hacer estos cambios, voy a cambiar esto, hago esta propuesta. Entonces prácticamente genera planos, genera lista de materiales, genera especificaciones de nuevos productos. Entonces empieza a desarrollar nuevas estrategias para la empresa. Entonces, pero vean acá, pero todo esto debe estar inserto dentro de una empresa y vamos a agregar acá dentro de un proyecto, ¿sí? Es importante. Van a generar productos, van a generar, por ejemplo, planos, listas de materiales, especificaciones. ¿Todo eso para qué? Para poderlo introducir a una empresa o un proyecto. Entonces vemos acá, por ejemplo, una de las primeras cosas es que las funciones de la ingeniería no solo está para garantizar que el producto eh, cumpla con las necesidades del cliente, sino que en dado caso se presente, vean acá, si podamos ustedes diseñan un producto, el producto ya está en el mercado, hablemos de una llanta, un carro, un alimento, un producto para el cuidado personal, para la higiene, etcétera, cualquier tipo de producto que se lance al mercado. Si bien es cierto que el producto se realiza para garantizar que va a satisfacer las necesidades del cliente, también se debe garantizar de que el ingeniero tenga la disponibilidad de que ese producto va a tener modificaciones o cambios, ¿sí? Que estas están aplicados respecto a la fabricación, ¿sí? Que dentro de la fabricación pueden haber modificaciones o cambios. ¿Por qué? Porque pueden surgir cualquier eventualidad a lo largo del tiempo para el producto que se haya lanzado directamente de la empresa, ¿sí? Vean ustedes un ejemplo sencillo. Por ejemplo, ustedes ven la empresa de BlackBerry. Tal vez ustedes no la conocieron, por ahí tal vez algún compañero la conoció. La marca de celulares de BlackBerry. Hubo un tiempo donde estos celulares era que quien tenía un BlackBerry tenía dinero, ¿sí? Ahora ustedes ven un BlackBerry y se ríen, ¿verdad? Porque la empresa no se adaptó a los cambios que surgieron a lo largo del tiempo. Entonces, este producto que ustedes lanzan tiene que estar dispuesto a poder tener modificaciones y cambios a lo largo del tiempo. A eso es a lo que se refiere, ¿sí? Ahorita vemos que quién va a querer un teléfono con botones, solamente que tenga 40 o 50 años. La mayoría de personas de esa edad prefieren un teléfono con botones, pero son pocas las personas. La gran mayoría ya prefiere un teléfono touch. Entonces, ese producto fue diseñado, pero surgieron cambios en el tiempo. Entonces, un producto, lejos de garantizar solamente la necesidad de un cliente, también tiene que cumplir esto, ¿verdad? Modificaciones o cambios que surjan a lo largo del tiempo. Y a eso vamos a ver entonces de que tiene que ser fiable el producto, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar a una parte de las relaciones de la ingeniería en la empresa o en un proyecto. Una de las primeras relaciones que tiene el diseño de ingeniería o la ingeniería de diseño
es que tiene una relación directa con el marketing, ¿sí? Lo vimos al inicio. ¿Por qué? Porque simplemente ella se encarga de detectar las necesidades actuales del cliente, así de sencillo. Vemos entonces que la ingeniería de diseño tiene esa relación con el mercadeo, con el marketing, y que va a detectar esas necesidades actuales, las necesidades que están surgiendo en el momento, en este año 2020. Porque no me voy a poner a diseñar un producto que va a servir para la época de la conquista, ¿verdad? No, no sirve de nada. Entonces, un producto que sea actual. Por eso es que cuando nosotros planteamos una mitigación, tenemos que plantear en tiempo y espacio, ¿sí? Entonces vemos acá, por ejemplo, hablando directamente de cambios, acá vemos entonces que acá se habla directamente de cambios de los productos o de clientes potenciales en caso se hable del desarrollo de un producto, ¿sí? Entonces vemos que en esta área nos va a brindar información, ¿sí? El área de mercadeo nos va a brindar información necesaria para tomar decisiones del rumbo que va a tomar la empresa. Recomiendan, fíjense acá, se recomienda plasmar toda la documentación que el marketing vaya a obtener, ¿sí? El marketing puede obtener información a través de encuestas, a través de aceptación de productos, a través de pruebas de un montón de cosas, indicadores. Hay un montón. El marketing es un área profesional, incluso hay carreras que se dedican directamente al marketing, ¿verdad? Hay especialistas en marketing como tal. Se recomienda entonces de que toda esa información del marketing sea guardada porque eso va a servir para poder hacer un diseño de un producto que tenga una factibilidad técnica, ¿sí? Entonces, dentro de esto vemos nuevamente entonces acá otra parte de las funciones de la ingeniería, que es las normas, ¿sí? Dentro de las normas vemos que entran la parte de la legislación, las leyes, todo lo que tiene que ver con normativos relacionados estrechamente con la ingeniería de diseño. Vamos a ver que dentro de estas, las funciones de la ingeniería, hay tres niveles, ¿sí? Lo vamos a ver así a grandes rasgos. Por ejemplo, la primera son las normas obligatorias, que ustedes pues ya saben, ¿verdad? Que hace referencia a las normas de seguridad de la empresa o las normas de seguridad que yo tengo que tener a la hora de hacer un proyecto, ¿sí? Entonces es importante siempre tener como un instructivo, algo que me guíe a la hora de realizar mi proyecto o a la hora de hacer una actividad, ¿sí? Por ejemplo, las normas optativas, que prácticamente tienen que ver con las normas que adopta la empresa o que son de carácter voluntario, ¿sí? ¿Cuál es el fin de ello? Poder realizar mejoras. ¿Quién va a realizar o por qué una empresa acepta las normas ISO 9001? ¿Por qué las acepta? Simplemente con un carácter voluntario muchas veces, ¿sí? O forcivoluntario, ¿verdad? ¿Y con qué fin? Con el fin de mejorar su producto, con el fin de cumplir con las normas que están establecidas en las normas ISO 9001. Por ejemplo, hablamos que las ISO 9001 hacen referencia al control de calidad, por ejemplo, hacia grandes rasgos. O cuando hablamos, por ejemplo, de las normas ISO 14001, que hace referencia, por ejemplo, al medio ambiente, ¿sí? Que tienen que ver la relación del producto que yo estoy desarrollando y el impacto que voy a causar yo en el medio ambiente, ¿sí? Vamos al número 3, por ejemplo, vemos que dentro de esto existen normas internas, normas directamente de la empresa. Entonces, todo esto, pues yo supongo que ustedes lo han visto. Que tiene que ver directamente con la parte que pertenece al fabricante, ¿verdad? Que están destinadas a asegurar el nivel de calidad propio. ¿Sí? Tiene que ver con las normas que se establecen en la empresa, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando estábamos en esta parte de la fase de nosotros de crear nuestra empresa, de nuestro proyecto. Yo recuerdo que había un momento donde yo tenía que establecer normas, ¿verdad? Bueno, jóvenes, vamos a entrar, mis trabajadores, vamos a entrar a las 7 de la mañana y salimos a las 6 de la tarde, o entramos a las 7 y salimos a las 5, una hora de almuerzo, establecer, por ejemplo, cosas directamente del baño, la higiene personal, los controles de calidad, por ejemplo, ya cuando fuimos creciendo nos pudimos dar cuenta de que había que establecer normas para poder controlar el producto que se iba. Porque si yo, por ejemplo, yo mandaba, en un momento donde ya mandábamos producto para Estados Unidos, y recuerdo que un momento donde llegaban a inspeccionar la parte de la empresa con la que había cerrado contratos, llegaban a inspeccionar digamos que mi pequeña planta, ¿verdad? Mi pequeña fabriquita ahí, llegaban a inspeccionar y si digamos, mi control de calidad no pasaban, me botaban eso y me hacían un chargeback. Con este chargeback a veces me descontaban entre podían de 1 a 2.000 a 3.000 dólares me podían descontar. Una vez que dentro de 6 meses no tuvimos ni un chargeback,
solo fue de $1.5 de descuento en el producto que entró a Estados Unidos. Y de ahí no tuvimos problemas. Una vez sí tuvimos un problema con una persona que estaba trabajando y al final pues echó a perder más de 200 camisas y se hizo un relajo ahí, ¿verdad? Entonces vemos que las relaciones de la ingeniería en una empresa también tiene que ver con una relación muy estrecha con lo que tiene que ver con las compras. ¿Por qué? Porque existe una relación entre lo que el ingeniero necesita, lo que va a comprar la empresa para poder diseñar esos productos. Entonces tiene una relación directamente proporcional con esto, ¿verdad? Y las compras tienen una relación directa con los proveedores, con los que me van a proveer todo eso. Entonces vemos los planos que vamos a establecer planos de especificación. Si pongamos que yo voy a diseñar un producto, tengo que diseñar un plano de especificación de lo que realmente yo quiero para que eso es lo que se compre con los proveedores. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy acá haciendo? Un diseño, utilizando la ingeniería para diseñar planos de especificación de lo que yo necesito que el área de compras se encargue para poder elaborar el producto. Por ejemplo, maquinaria oportuna para la fabricación de algún producto. En este caso se ven involucradas cosas que tienen que ver con los precios, los plazos, los catálogos, qué productos hay, qué materias primas. Entonces vamos a ver que tiene una relación muy amplia con esto. Vemos acá que dentro de esto pues se van a comprar los componentes, los materiales para la fabricación. Entonces vemos que acá en este aspecto a tomar en cuenta se debe tomar en cuenta, por ejemplo, el precio, el plazo y la normalización de los componentes, ¿sí? El diseño prácticamente debe responder al costo, es decir, al precio. Ejemplo, si reducimos los costos, aumentamos la competitividad de la empresa. Por ejemplo, acá realizamos un diseño y este diseño está enfocado en poder reducir los costos. Si reduce los costos de fabricación de mi producto, quiere decir entonces de que voy a tener mayor competitividad con la empresa. Entonces, o por ejemplo, cuando hablamos de plazos, que hace referencia a la dificultad de alcanzar un suministro. Por ejemplo, yo en este caso necesito algunos materiales, algunos componentes para poder realizarlo, pero mis proveedores no son nacionales, sino son internacionales. Por ejemplo, me pasó, yo recuerdo que estábamos en un proyecto con mi hermano y queríamos fabricar un producto para una empresa de Estados Unidos, que en este caso era un traje impermeable para el control de supervisión de calidad de una empresa. Creo que la empresa se llamaba Tyson, que era como una sede de la empresa principal de Tyson, que tenía que ver con la cuestión de pollo. Entonces, en este caso estábamos trabajando con mi hermano esta parte del diseño de un traje de protección personal que sea impermeable. Entonces creamos el diseño, creamos el logotipo, todas las cosas, el traje como tal, el material. Pero resulta que cuando yo empecé a investigar todos los materiales aquí en Guatemala, hubo un producto que yo no encontré, que eran unos botones que permitían la fácil liberación de quitarse el traje. Por ejemplo, si la persona necesitaba quitarse el traje, que sea mucho más fácil de quitárselo, pero también que no sea tan fácil, ¿verdad? Sino que tenga un balance entre poder quitárselo rápido y ponérselo bien, ¿verdad? Que sea seguro y confiable. Entonces tenía que mandar a pedir unos snaps, unos botones que eran de plástico, que al momento de conectarlos entre sí hacían match. Entonces cuando se conectaban los botones me permitía poder desprenderlos de una forma fácil, ¿verdad? Solo lo abría rápido y se desprendía toda la camisa, ¿verdad? O toda la chumpa o el pantalón o el equipo completo, ¿verdad? Entonces me di cuenta que no había de ese producto. Entonces ahí se alargaba el plazo en el que yo estaba diseñando mi producto o tenía que mandar mi cotización. Entonces mandamos a pedir los snaps en Colombia, hicimos toda la compra y todo, regresaron los snaps y todo, pero se alargó el plazo de la entrega de la cotización. Entonces, son todas esas cuestiones que van a entrar en el diseño de ingeniería. De diseñar no solamente va enfocado, ay, voy a hacer mi planito, mi dibujito, sino el diseño abarca muchas áreas. Entonces, en este caso vemos el diseño, por ejemplo, o lo vamos a hacer más adelante, que tiene que ver con el diseño de logística. Entonces, también tiene una estrecha relación, por ejemplo, con la normalización. Cuando hablamos de la normalización, hablamos de la referencia que hace a la estandarización. Cuando hablamos de estandarización, hablamos de lo que tiene que ver con la estandarización de materiales. Por ejemplo, voy a utilizar ciertos productos y estos productos son estándar. No poder tener una mezcla de todo, ¿verdad? Sino estandarizar incluso los procesos, estandarizar los tiempos,
estandarizar todo. Por ejemplo, hay empresas que trabajan y tienen estandarizados en cuántos minutos va a salir al menos un producto de todos los que van a salir. Entonces, posiblemente ustedes trabajen dentro de una empresa y ustedes detecten esto. No, hombre, aquí no hay una estandarización como tal. Entonces, yo voy a diseñar una estandarización de los productos y voy a realizar una normalización de los materiales que se utilizan, por ejemplo, o de los tiempos, etcétera, de dicho producto. Vemos que otras áreas y otra de las funciones de la ingeniería, por ejemplo, es lo que tiene que ver con la ingeniería de fabricación, ¿sí? Entonces vemos como punto número 4, vemos entonces que la ingeniería de diseño tiene una relación directa con la ingeniería de fabricación, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ello nuevamente vamos a ver que tienen que haber planos de especificación, plano o especificaciones, tienen que ver también la capacidad de producción, ¿sí? O sea, la ingeniería de diseño va a diseñar el producto, pero vamos a ver si la empresa tiene la capacidad, los recursos para poder realizar la fabricación de este producto, hablando de procesos, de dispositivos, de herramientas o de ciclos de procesos, etcétera, todo lo que se vaya a trabajar dentro de la fabricación de ese producto. Entonces vemos acá algo bien importante, que en la fabricación debe tomarse en cuenta lo que es la factibilidad y la sencillez del montaje, ¿sí? Si es bien cierto que tiene que ser factible, también tiene que ser sencillo a la hora de elaborarlo. No hacer un producto o un diseño de procesos o un diseño de modelación de módulos de producción, tiene que ir factible y sencillo, ¿sí? Que todos podamos comprender. Recordemos que el nivel técnico que van a tener los trabajadores que yo tenga puede ser de que alguno me capte a la primera, otro no. Un ejemplo sencillo, yo recuerdo que tenía, creo yo que 23 años o 24, no recuerdo, pero más vamos a dar cuenta que tenía 24 años. Yo recuerdo que dentro de todo el proceso que yo trabajaba, ¿verdad? A veces llegaban personas a pedir trabajo donde yo tenía mi bodeguita. Y recuerdo que llegó una persona y tenía más o menos como 40 años el don o 45 y pidió trabajo. Mire, mijo, estará el dueño, me dijo así. Sí, sí está, le digo así. Ah, bueno, es que yo quería ver si me dan trabajo ustedes, mis. Ah, está bueno, no tenga pena. Pase adelante, ahorita le van a atender. Entonces llamé al supervisor, ¿va? Que tenía mi supervisor, entonces lo llamé. Mire, le dije, hay una persona que quiere trabajo. Véalo ahí, entrevístelo, le dije así. Entonces me fui, ¿va? Tenía como mi escritorio, mi oficina y todo, ¿va? Entonces me senté y todo esperando. Entonces llegó mi supervisora y me dice, mire, me dice el don que yo lo veo que sí, la verdad a mí sí me interesa el trabajador, me dice, necesitamos uno, me dijo, porque necesitamos cubrir esta parte. Ah, dígale que sí, entonces le dije que pase adelante. Entonces cuando llegó y cuando me vio, se me queda viendo así como que, ay, ¿usted qué hace aquí, va? Y yo así como que, como el meme, ¿verdad? Como el perrito, el chihuahua, ¿va? Así como que viéndole la cara, ¿va? Y le digo yo que, pase adelante, le digo, ¿en qué le pasaría? Ay, no hallaba qué decirme el don. Bueno, mira, le digo, yo prácticamente yo soy el dueño de esto, le dije, entonces, necesitamos una persona, el supervisor me dice que cumple con las características, entonces, si le parece, empecemos mañana, le dije así, entonces me interesa su trabajo, entonces empezó a trabajar el don, trabajó una semana, 2 semanas, pero yo veía que mi supervisor se quejaba mucho, a veces después empezó a quejarse mucho de esa parte de la sección de donde estaba trabajando él, y me decía, mire, lo que pasa es que tengo problemas con él, que no esto y esto, lo otro. Entonces lo llamé y le dije, mire, por favor, venga, le dije, sí, necesito que hablar con usted. Le dije, entonces le pregunté, mire, fíjese que yo tengo un problema con usted. Le dije, lo que pasa es de que el problema es que el proceso donde usted está no está corriendo, le dije, se está estancando, el producto no está saliendo. Le dije, yo necesito entregar 7,000 camisas semanales. Le dije, entonces tengo problemas con eso con usted. Le dije, entonces, usted había dicho que tenía experiencia y todo, entonces la verdad no está fluyendo el trabajo. Y el señor se molestó porque le llamé la atención, se molestó. Sí, me dijo que usted no me va a venir a enseñar a mí, yo tengo 20 años de experiencia, me dijo el don. Ah, bueno, le dije así, 20 años de experiencia, le dije. Mire, don, le dije, lo que pasa es de que, luego le voy a decir algo. Mire, le dije, usted se molesta, le digo, yo tengo 24 años o 23, no sé cuántos tenía. Usted tendría que darme trabajo a mí, no yo a usted, le dije. O sea, yo le estoy dando un trabajo, le dije, y usted se molesta conmigo, le dije, así, entonces yo creo que estamos por mal camino, le dije, usted se está molestando conmigo, le dije, así, entonces tranquilicémonos, le dije.
Segundo, le dije así, puede ser de que 20 años de experiencia de lo que usted ha aprendido son 20 años de experiencia donde nunca ha sabido hacer su trabajo, ¿sí? Hay procesos que son sencillos, los tiempos ya están establecidos, el tiempo promedio para la fabricación de este producto son 60 segundos por lado, o sea que usted tiene 120 segundos para poder fabricar esta parte. No le miento, aquí está, mire, tengo mi estandarización, entonces el señor se fue de cara, no hallaba ni qué decir. Al final lo despedí, le dije que muchas gracias por su tiempo, pero que le fuera bien, ¿verdad? Porque no me parecía su trabajo. Otro de los ejemplos, por ejemplo, de optimización, vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de McDonald's, perdonen ahí, no sé si se escribe así, McDonald's, la empresa de McDonald's, por ejemplo. Ellos identificaron que dentro de las necesidades del cliente estaba la cuestión de poder tener la necesidad de proveer un producto este rápido, ¿verdad? Y en este caso estaba proveer lo que es una comida rápida. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Estandarizaron y optimizaron el tiempo de la producción de una hamburguesa. Entonces, vemos acá entonces que ellos, la empresa, recurre prácticamente a la especialización de un solo proceso. Entonces, se especializaron en un solo proceso, que era obviamente mejorar el tiempo del proceso de una hamburguesa. Otra de las cosas es que vemos que algunas empresas también se especializan en únicamente un proceso, ¿sí? Con el fin de que este producto que se ha diseñado sea más eficiente. Entonces se plantean empresas que se dedican a una sola cosa y hacen fusión con otras empresas para poder mejorar el diseño de ese producto, ¿sí? Entonces vamos a ver acá que la ingeniería como tal detalla todo, ¿verdad? Entonces vamos a ver otras partes acá de las funciones de la ingeniería. Vemos que dentro de las funciones de la ingeniería, tiene una estrecha relación con la calidad, ¿sí? Dentro de la calidad, creo que ustedes lo manejan, ustedes ya están más o menos familiarizados con la parte de calidad, ya más o menos tienen nociones de qué es la calidad, el control de calidad como tal. Entonces, dentro de todo esto, vemos entonces que acá hay un nexo, hay una aproximación, hay una aproximación este, cercana. La ingeniería de diseño tiene una aproximación o un nexo al control de calidad o lo que tiene que ver también con la inspección, ¿sí? Puede ser una área autónoma o incluida dentro de la fabricación de algún producto, ¿sí? Esta puede actuar por sí sola. Yo recuerdo que una vez fui a una empresa acá en Villanueva y ellos tenían alrededor de 18 áreas de inspección. El último punto era el último punto de inspección para la exportación del producto. Entonces, todos estos temas yo supongo que ustedes están muy familiarizados con todo esto. Entonces, en términos sencillos decimos que es la comparación de los datos, ¿sí? Vemos acá, ¿por qué tiene relación? Porque es la relación que proporciona la ingeniería con respecto al producto comparado con el producto ya en proceso, ¿sí? Es por eso que tiene relación. La ingeniería de diseño tiene relación con calidad, porque en este caso va a relacionar las especificaciones que dio el ingeniero con respecto a lo que tiene que ver la calidad. Y en todo caso, pues siempre tiene que haber una inspección como tal, para ver si cumple o no cumple con las especificaciones que se ha pedido. Es decir, el control de calidad como tal, en términos sencillos. Vemos acá el 6, por ejemplo. Dentro del 6 vemos entonces, por ejemplo, la parte de la postventa. Luego de que el producto ya se vendió, no se queda solamente ahí, ¿verdad? Sino también parte también de poder analizar las inquietudes que va a manifestar el cliente después de haber comprado el producto. Por ejemplo, si se compró el producto, este, cuando ya el producto lo tienen en su mano, puede ser de que tuvo algún defecto y viene la parte, no sé si han visto ustedes, de que cualquier duda, comentario puede comunicarse al número tal, tal. Entonces las personas se pueden comunicar a la empresa para manifestar la inquietud o el descontento con el producto. Entonces esta base de datos que recupera postventa sirve para que el ingeniero vea que tiene que realizar
modificaciones en su producto, ¿sí? Entonces ahí vemos una aplicación de eso. ¿Cuál es el fin? Satisfacer las necesidades del cliente. ¿Estamos? Entonces, no sé si tienen alguna duda, jóvenes, hasta el momento, antes de continuar por acá. ¿Tendrán alguna duda? ¿Alguna duda, algún comentario antes de proseguir? Si no, solamente les voy a pedir un minuto, voy a hacer unas cuestiones por acá, pero no sé si tendrán alguna duda, algún comentario. Si tienen alguna duda, me la pueden escribir acá a través del el chat, ¿sí? Entonces, denme un minuto, ahorita regreso. Bueno, perdonen compañeros, estoy de regreso. Entonces, como les comentaba, entonces estábamos en la parte de punto número 6, ¿verdad? Entonces, dentro de todo esto veíamos también la parte de otra de las cosas que tiene relación, por ejemplo, las funciones de la ingeniería de diseño, es que tienen que ver directamente con los repuestos también, ¿verdad? Porque dentro de todo producto tiene que haber un repuesto también, ¿verdad? Sí, se debe considerar algún intercambio siempre dentro del proceso de producción de lo que se está realizando. Además de esto vemos otras áreas también, por ejemplo las funciones de la ingeniería, tiene diseño directamente, tiene relación directamente con la logística, por ejemplo con el movimiento de los materiales, los productos, es decir, el flujo del mismo, o sea, cómo se va a movilizar ese producto o ese proyecto, la logística del proyecto que yo estoy realizando. Además también tiene el movimiento de la información. Recuerden que dentro de todo esto siempre va a fluir lo que es la información. Estamos en la época prácticamente no de la era industrial, sino estamos en la época de lo que tiene que ver con la era digital, la era de la información, ¿verdad? Entonces, yo considero que dentro de todo esto, pues entonces está lo que es importante la información, ¿verdad? Entonces, dentro de esto vemos que hay áreas directamente que se enfocan, por ejemplo, o tienen relación con lo que tiene que ver con el área de distribución de empaques. Esto va relacionado a lo que tiene que ver con la logística. En la logística vamos a ver mucho lo que tiene que ver con el empaque. Pueden ser de que ustedes trabajen dentro de su diseño, van a trabajar lo que es el diseño del empaque para poder distribuir ese producto, ¿verdad? Entonces ustedes detectan un problema ahí, diseñan un empaque eficiente, ¿verdad? Para poder ver la distribución de ese producto. Tiene relación, por ejemplo, las funciones de la ingeniería con lo que tiene que ver con los costos administrativos, la seguridad de higiene, el medio ambiente. Por ejemplo, hay un término que se maneja que es la producción más limpia, que de ahí nace entonces también una de las cuestiones que se conoce como el ecodiseño. Entonces vemos la parte número 12, que también una relación, por ejemplo, que tiene que ver con la gestión de diseños, ¿sí? Entonces, vemos acá entonces a grandes rasgos, traté de poder ejemplificarles la parte de lo que es el diseño de ingeniería. Conclusión,
podemos decir entonces que la ingeniería de diseño tiene una estrecha relación con el área de la empresa, ¿sí? O en todo caso también con todas las áreas de nuestro proyecto. Además, debe garantizarse y asegurarse una buena comunicación en cada área, sí tiene que haber una comunicación entre todos los que van a trabajar en el proyecto o todos los que trabajan en la empresa, porque sabemos que hay muchas cosas, y esto va a garantizar directamente el éxito desde el inicio del proyecto que yo estoy realizando. Otra de las cosas es que el área de la ingeniería de diseño es la que se encarga de generar información que existe y que en un futuro va a requerir cambios o modificaciones de información. Otro de los puntos es que, por ejemplo, se debe tomar en cuenta los factores internos, externos, ya que hasta cierto punto, pues, esto va a ser el punto de condición del diseño, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá hay tres reglas importantes dentro de lo que tiene que ver el diseño de ingeniería. Podemos resumirlo en esto: la revisión formal del proyecto, la normalización y el control de documentación. Por ejemplo, las patentes, la estandarización y obviamente estar controlando lo que yo estoy trabajando en mi proyecto. Ahora bien, ¿qué diseñar? Por ejemplo, el compañero decía, ¿qué voy a diseñar, profe? Bueno, pueden diseñar hojas de procesos, ciclos productivos, desarrollo de dispositivos, productos, un manual de buenas prácticas de manufactura, reglamentos y normativos, diseño de áreas de trabajo, hojas de especificaciones de productos, diseño y formalización de inspección de control de calidad, diseño de iluminación, etiquetas de productos, fichas técnicas de productos, catálogos, diseño de logotipos, diseño de especificación de tiempos, diseño de módulos de producción, diseño de maquinaria para optimización de fabricación en tiempos. Entonces, todo esto de acá es lo que pueden hacer. Ahí está la respuesta. Pueden diseñar cualquier cosa, ya viendo la relación que existe dentro de toda la empresa, ¿verdad? Además de esto, ¿qué herramientas utilizar? Dentro de todo esto, pues existe un sinfín de herramientas en el mercado. Si ustedes saben manejar Word, Excel, PowerPoint y todo esto, se van a dar cuenta que esos son programas, son programas sencillos. Pero vamos a ver que existen programas especializados directamente para poder diseñar productos. Por ejemplo, está uno de los intermedios, por decirlo así, está el AutoCAD, por ejemplo, el inventor de Autodesk, perdón, ahí sería el inventor de Autodesk, que viene de la empresa de AutoCAD. Está Solid Edge, está Pro Engineer Creo, está SolidWorks, está Katia. Entonces, dentro de todos estos programas, ustedes van a ver que algunos de ellos sirven directamente para el diseño de productos, por ejemplo, de automóviles, de fabricación de piezas, incluso, por ejemplo, de herramientas agrícolas, herramientas del área industrial. En fin, hay un montón de programas que pueden ser. En este caso vemos a Solid Edge, un ejemplo. Por ejemplo, acá, para poder esquematizar algunos flujos, por ejemplo, acá vemos directamente un diagrama y acá vemos ya la estructura y el diseño como tal, ¿sí? Entonces, ¿a través de qué? A través de un programa de ver cómo van a fluir todos estos productos industriales, ¿verdad? Por ejemplo, una de las herramientas más sencillas, así a grandes rasgos les comparto, por ejemplo, está el AutoCAD, que es el que como mínimo deberían manejar, ¿verdad? Ya ustedes lo aprenden por sí solos o como ustedes quieran. Dentro de esto vamos a encontrar que AutoCAD tiene varias familias, está el Autodesk Maya, Autodesk Revit, y tiene varias proporciones para poder hacer diseños, ¿verdad? Dentro de esto vemos, por ejemplo, que el AutoCAD regularmente se tiende a pensar que solamente se usa para diseñar casas, pero también sirve para el área de topografía, diseño de planos de distribución, diseño de planos de electrificación, algunas cuestiones de topografía. Entonces tiene varios campos en los que se aplica, por ejemplo, hidráulica, diseños hidráulicos, cuestiones hidráulicas de fábricas industriales. Entonces tiene bastantes áreas, ¿verdad? Bastantes enfoques. Entonces, las herramientas están para poder diseñar. Por ejemplo, yo dentro de esto diseño una estructura que me podría servir para la empresa: silos, contenedores, distribución de tuberías, gases, etcétera, ¿verdad? Entonces,
Ahí pues regularmente las herramientas que conoce la gran mayoría para poder diseñar están el Canvas, está el Photoshop, Paint, 3D, etcétera, ¿verdad? Entonces son herramientas sencillas que pueden contribuir hasta cierto punto en el diseño, ¿verdad? Entonces, jóvenes, hasta acá prácticamente dejaríamos la parte de lo que es el diseño de ingeniería. Entonces pasamos a la parte de las dudas y comentarios, jóvenes. No sé si tienen alguna duda, algún comentario que ustedes quisieran abarcar en este momento. Creo que no les di grabar a la, a la presentación, entonces lástima, jóvenes, nadie me recordó esa parte, entonces no se grabó. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario con respecto a lo que acabamos de ver? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta, algún comentario con respecto a lo que acabamos de ver ahorita? Entonces, no sé si con esto se aclara, entonces, a qué es a lo que nos referimos con diseño. Profe, con respecto a ese, el diseño que cada uno vayamos a hacer, debe de estar documentado también, ¿va? Exacto, tiene que haber un respaldo, tiene que haber, por ejemplo, si usted dice, bueno, yo voy a trabajar, por ejemplo, en el diseño de distribución de áreas de producción, ¿cuál es mi enfoque? ¿Solamente distribuir o voy a también hacer un análisis de módulos de producción? Porque hay un montón de aspectos en los que se pueden trabajar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted tiene que hacer la documentación de la fábrica, ¿verdad? De la empresa como tal y recabar esos datos que usted necesita. Vamos, usted necesita datos de cómo estaba la estructura como tal en ese entonces y la propuesta que usted hace, ¿sí? No sé si me logré dar a entender ahí. Ujú. Para realizar esa documentación,